Buenos días, tengan todos ustedes. Hoy vamos a iniciar un tema muy interesante dentro del campo del derecho civil y que ha motivado estudios jurídicos desde los tiempos romanos hasta nuestros días, que es el tema de la posesión. Ha habido grandes juristas de la historia, grandes romanistas, que nos han legado obras muy importantes sobre este tema y que es un tema que todavía hoy está plenamente vigente. Como yo les señalé en otras oportunidades, los romanos no fueron muy amigos de hacer grandes construcciones teóricas, sino que buscaban solucionar los problemas que se les iban presentando en función de sus necesidades. Y el tema de la posesión es un tema que fue abordado por los romanos y que motivó el establecimiento de una serie de reglas jurídicas con la finalidad de mantener el orden y la paz social y evitar la anarquía en la antigüedad. Como ustedes saben, en la época romana, no todo el mundo tenía derecho a adquirir la propiedad, y particularmente la llamada propiedad quiritaria, que era la propiedad civil, que se recaía sobre los bienes más importantes, y por diversas circunstancias también de orden sociojurídico, muchas personas eh, quedaban pues en calidad de poseedores, y por eso fue necesario establecer reglas precisas para regular esta institución de la posesión. Primero debemos aclarar y decir que la posesión es una situación de hecho, no de derecho. La semana que viene vamos a estudiar el derecho de propiedad y vamos a ver cómo se contrapone de alguna manera el derecho de propiedad a la situación del poseedor, siendo necesario destacar pues que el propietario también, antes que todo, es un poseedor. Pero hoy vamos a hablar sobre esta institución, como les digo, que, que tuvo pues reglas precisas que fueron establecidas por los romanos y que hoy prácticamente están vigentes pues en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a compartir la pantalla. Aquí tenemos la posesión, ¿verdad? Como yo les dije, algo pasó aquí. Vamos a compartir pantalla nuevamente. La posesión. Con la palabra usus y posterior de posesión, poticedere, los romanos distinguieron una situación de hecho consistente en la disponibilidad reconocida a una persona, aun sin ser propietario, sobre una cosa corporal. Fíjense que aquí vamos a encontrarnos una relación de hecho que se da entre una persona y una cosa. Y a esa persona se le reconoce la disponibilidad sobre esa cosa en particular. Por eso que el poseedor se presenta ante la comunidad como si fuese el propietario de la cosa. El poseedor no dice frente a la comunidad que es un poseedor
de buena o de mala fe, sino él mismo se presenta como si fuese el propietario de la cosa. Pero sin embargo, él tiene una situación de hecho con respecto a la cosa porque la tiene en su poder y ha venido ejerciendo actos de posesión durante un tiempo determinado de una manera pública y con el cumplimiento de unos requisitos que veremos ahorita más adelante. Tal disponibilidad de la cosa podía coincidir con la titularidad del derecho de propiedad o podía contraponerse a la situación jurídica del dominio. Eso tiene que ver con lo que yo les acabo de decir. El propietario también es poseedor. Y como poseedor tiene también el derecho a que se le respete su posesión. Pero nos podemos encontrar también casos en los cuales hay poseedores que no tienen el derecho de propiedad, que no tienen el dominio sobre la cosa. Ya sea porque la cosa pertenezca a otra persona o porque la cosa esté abandonada por su dueño. Entonces, en ese caso, el poseedor tiene una disponibilidad material de la cosa, aunque no sea el propietario de la misma. La posesión adquiere una relevancia jurídica especial, sobre todo en los siguientes casos. En primer lugar, cuando se reúnen los requisitos en orden a la posterior adquisición de la propiedad mediante usucapión, prescripción, ocupación o tradición. Esto quiere decir que el poseedor tiene la expectativa de llegar a ser propietario de la cosa y puede hacerlo siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la jurisprudencia romana y hoy en día en la ley para que pueda adquirir la propiedad. ¿Ok? Entonces, por eso es importante calificar la situación del poseedor, calificar el título por el cual él adquiere inicialmente la cosa en su poder. Porque si él adquirió o tomó posesión de la cosa por mala fe o por un acto violento o clandestino, entonces él no podrá pretender adquirir la propiedad por vía de la usucapión o de la prescripción, porque él tiene que tener un título inicial que justifique la tenencia material de la cosa. Y por eso se va a requerir que ese título inicial esté investido de buena fe. En segundo lugar, en cuanto a la protección inmediata brindada por el ordenamiento jurídico para rechazar molestias, perturbaciones y despojos basadas en la salvaguarda del orden y la paz social. Esto quiere decir que desde los tiempos romanos hasta nuestros días fue importante proteger la situación del poseedor, tanto del poseedor de buena fe como del poseedor de mala fe. Porque si no, lo contrario equivaldría a suponer que cualquier persona pudiera hacerse justicia por sí mismo y se crearía un clima de anarquía social. Entonces, por eso que es importante que el poseedor tenga también la protección necesaria brindada por el ordenamiento jurídico para evitar, para rechazar esas molestias, esas perturbaciones y despojos de las cuales pudiera ser objeto. En el derecho romano, por intervención del pretor, se establecieron los interdictos como un mecanismo procesal de protección posesoria a todos los poseedores. Tipología de posesión. ¿Verdad? Vamos a hablar no de tipos de posesión, sino de casos en los cuales puede haber una posesión o tipologías. Primero, cuando coincide la titularidad del derecho de propiedad y el ejercicio de posesión. En este caso, se trata del propietario que está ejerciendo también actos como poseedor de la cosa, a los cuales tiene pleno derecho. Entonces, él tiene una doble cachucha, vamos a decirlo así, como propietario y como poseedor, ¿verdad? Y tiene derecho a poseer la cosa y tiene derecho también a la protección posesoria. Cuando hay diversidad entre la titularidad y el ejercicio por la constitución de un derecho real. En ese caso también hay un desprendimiento que hace el propietario de la cosa a favor de una tercera persona en virtud de la constitución de un derecho real
Y en razón de eso, el, el beneficiario del derecho real, ya sea el usufructuario o el beneficiario de la servidumbre, en este caso va a tener la posesión de la cosa, ¿verdad? Particularmente el usufructuario, ¿no? Entonces, eh, el propietario se desprende de la cosa al momento que constituye un derecho real y cede la posesión a el beneficiario de ese derecho real, pero ese beneficiario no va a poseer con ánimo de dueño, porque él está poseyendo, ¿verdad?, en nombre de otro, que es el dueño de la cosa. En segundo lugar, cuando la cosa es detentada por persona distinta del propietario. Aquí vamos a ver situaciones en las cuales una persona tiene simplemente la detentación material de una cosa, pero que pertenece a otra persona. Por ejemplo, en el caso del arrendatario, que posee la cosa pues en virtud del contrato de arrendamiento, pero que su posesión no puede ser calificada en ningún momento como una posesión con ánimo de dueño, sino como una posesión natural o también llamada posesión precaria, porque él está poseyendo en nombre de otra persona. Y tenemos la posesión con ánimo de dueño, con ánimo domini. Ese es el poseedor que ha tenido, digamos, ha tenido la cosa, la ha obtenido de una manera legítima, sin causar daño a otra persona. Es un poseedor de buena fe, que tiene convencimiento interno y legítimo de que él tiene derecho a poseer la cosa y que posee con ánimo de dueño. Es decir, que él se comporta frente a la comunidad como si fuese el dueño de la cosa. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Tenemos otra tipología de posesión, que es la posesión de la cosa en función de la garantía de obligaciones. Cuando una persona tiene una cosa que está dada en garantía por el cumplimiento de una obligación, entonces esa persona puede estar poseyendo la cosa, pero por supuesto es una posesión natural o de tentación que en ningún caso tiene la posesión con ánimo de dueño. Por ejemplo, el acreedor prendario que tiene la prenda en su poder, él tiene la cosa en su poder, pero no ejerce actos de posesión con ánimo de dueño. Vamos a hablar de la posesión civil. La posesión civil es la disponibilidad de hechos sobre una cosa a la cual el derecho civil le atribuye la adquisición de la propiedad en forma inmediata, por ejemplo en la traditio o en la ocupación, o en forma mediata con el transcurso del tiempo, la usucapión y posteriormente la prescripción. En la antigüedad, por ejemplo, cuando una persona tenía una cosa en su poder, los lapsos de usucapión eran muy breves. Era 1 año para los muebles y 2 años para los inmuebles. Eso quiere decir que luego de transcurrido ese tiempo, la persona podía considerarse como propietario de la cosa. Cuando se habla de que se puede adquirir la propiedad en forma inmediata, es cuando, por ejemplo, una persona le entrega a otra una cosa voluntariamente, es lo que se llama la traditio, ¿verdad? La entrega material o voluntaria de una cosa, o a través de la ocupación, cuando la persona ocupa un bien determinado o inmueble, y eso lo hace de manera pacífica y sin causar daño a otra persona. Pero por supuesto, para que el poseedor tenga el derecho de propiedad, tiene que cumplirse una serie de requisitos que vamos a hablar ahorita. ¿Cuáles son los elementos de la posesión? Importante. Fíjense, son 2 elementos, un elemento material y un elemento subjetivo. El elemento material es el corpus, que significa la aprehensión material de la cosa, tenerla asida, disponer de facto de ella directamente o mediante instrumentos. Esto nos indica que el poseedor tiene que tener la cosa efectivamente en su poder. Él no puede poseer a distancia, ¿okay? Sino que tiene que tener la cosa asida, como dice el texto. Es decir, en su mano, si es una cosa mueble,
Si es una cosa inmueble, pues estar ocupando el inmueble, ¿no? Una ocupación de hecho. Y que se realiza también mediante instrumentos, ¿verdad? Determinados que él pudiera tener control de la posesión. Y por otra parte tenemos el ánimos, que es la intención o persuasión de tenerla como propia. El poseedor se comporta frente a la sociedad como si fuera el propietario de la cosa. Esto es bien importante, ¿verdad? El ánimo de dueño. ¿Por qué? Porque el poseedor no tiene la propiedad efectivamente desde el punto de vista jurídico, pero él se comporta frente a la sociedad como si fuera el dueño de la cosa, ¿no? Es difícil encontrar una persona que esté en una situación de posesión como poseedor de algo y que le diga a otro que él está ejerciendo actos de posesión o que es el poseedor civil o que es el poseedor de buena fe. La persona simplemente dice, mira, yo soy el dueño de la cosa, ¿no? Esto es mío, este terreno es mío, esta casa es mía, este inmueble es mío, ¿no? Entonces el poseedor, en ese sentido, tiene la persuasión de tener la cosa como propia y además tiene el convencimiento interno de tener derecho a poseer la cosa, ¿ok? A diferencia del poseedor de mala fe, que sabe en su fuero interno que él no tiene derecho a poseer la cosa. Por supuesto, en ese caso, él no tendrá, él no podrá después invertir su título y convertirse en un poseedor de buena fe, ¿no? Porque su título inicial ya se encuentra viciado. Por ejemplo, el caso del ladrón, ¿no? El ladrón es un poseedor de mala fe, obviamente. Él no tiene derecho a poseer la cosa y él sabe en su fuero interno que él no tiene ese derecho a poseer. ¿Cuáles son los requisitos de la posesión? En el objeto debía tratarse de una cosa corporal y tenía que ser apta para la apropiación, es decir, no estar extracomercio. La clase pasada vimos las diferentes categorías de cosas que hay en el derecho romano y hablamos de la res in commercium y de las res extra commercium. Entonces, aquí nos encontramos que el poseedor tiene que efectivamente tener la cosa en su poder, por lo tanto debe tratarse de una cosa corporal. Los romanos llegaron también a aceptar la posesión sobre las cosas incorporales. Entonces se hablaba ahí de la cuasiposesión. Y en el sujeto se requiere capacidad intelectual para tener intención de dominio. Es decir, que la persona tiene que tener la suficiente capacidad jurídica para poder ejercer efectivamente esos actos de posesión. ¿Cómo se adquiere la posesión? Se adquiere la posesión cuando coinciden en el sujeto el corpus y el animus. Fíjense que ese animus puede ser un animus de dueño o puede ser un ánimo distinto al ánimo de dueño, ¿no? No necesariamente tiene que ser el ánimo de dueño. El ánimo de dueño lo tiene el poseedor civil. Pero, por ejemplo, el mero detentador de la cosa no tiene el ánimo de dueño. Aquí dice también se conserva solo ánimo, aunque la cosa sea detentada por otra persona. En este caso lo hará en nombre de otro y solo tiene la llamada posesión natural. Por ejemplo, cuando se da la cosa en arrendamiento. Cuando se da la cosa en arrendamiento, el propietario conserva la posesión, solo ánimos, y el arrendador, el arrendatario, tiene lo que se llama la posesión natural de la cosa. Este es un caso en el cual el poseedor no tiene ese ánimo de dueño. Por eso es que el arrendatario no puede llegar a adquirir la cosa por vía de usucapión, porque el arrendatario tomó posesión de la cosa en virtud de un título derivado del contrato de arrendamiento. Entonces, él no puede invertir ese título con posterioridad. Él tiene simplemente la mera detentación material de la cosa. Por eso es que se considera que el arrendatario es un poseedor precario.
¿Cuáles son las exigencias jurisprudenciales de la posesión civil en la época romana? Fíjense que casi todas estas exigencias están contempladas hoy en día en nuestro Código Civil, pero vienen, por supuesto, del derecho romano. Y aquí en esta materia nos vamos a encontrar más que nunca las similitudes que hay entre el derecho romano y el derecho actual. Entonces, vemos que cuando nosotros estudiamos el derecho civil, vamos a ver pues casi todas instituciones romanas. Entonces, en la posesión, por supuesto, es una institución también muy importante que viene del derecho romano. Entonces, nos dice la jurisprudencia romana que los requisitos para calificar una posesión civil son estos que están aquí: la continuidad, la no interrupción, la publicidad, la no equívoca posesión y el título y la buena fe. ¿Qué significa la continuidad? La continuidad quiere decir que el poseedor tiene que ejercer actos continuos de posesión sobre la cosa, de manera de que esa posesión no se interrumpa por algún motivo. Si se interrumpe, entonces el poseedor tiene que volver otra vez a tomar la cosa en su poder y volver a poseer. Pero esos actos necesariamente tienen que ser continuos y no pueden ser por hechos aislados, ¿ok? Sino tienen que ser de manera permanente. Si una persona, por ejemplo, ocupa un fundo o un terreno, tiene que vivir en ese fundo, tiene que vivir en ese terreno. No puede ser que tenga un terreno para esto, para sembrar esto, otro terreno para lo otro terreno para lo otro. No, el poseedor tiene que tener permanencia sobre la cosa. Y otra cosa muy importante, la no interrupción de la posesión. En este caso, cuando se habla de no interrupción, quiere decir no tanto que se haya interrumpido el acto material de la posesión, sino que el propietario de la cosa haya logrado interrumpir ese lapso de posesión por un acto material o jurídico. Por ejemplo, si el propietario ha notificado al poseedor de una demanda civil, entonces en ese caso se considera que la posesión ha sido interrumpida, o también cuando el poseedor ha hecho cualquier acto de reconocimiento dirigido hacia el propietario, ¿verdad? De la propiedad. O sea, cuando el poseedor ha hecho un acto de reconocimiento de la propiedad dirigido hacia el propietario. Entonces, en ese caso se interrumpe el lapso de la posesión. Publicidad. ¿Qué quiere decir la publicidad? Que la posesión tiene que hacerse públicamente. No se puede poseer clandestinamente. Tiene que hacerse frente a todos, frente a toda la sociedad, frente a toda la comunidad. El poseedor, como le digo, se presenta ante la comunidad como si fuese el propietario de la cosa. Entonces, pero esa posesión tiene que ser de manera pública, ¿no? No que el poseedor esté escondido, que nadie sepa quién es él, que tenga cerrado el sitio y nunca esté presente por ahí, sino que el poseedor tiene que integrarse a la comunidad de alguna manera y justamente él tiene que presentarse como el legítimo propietario de la cosa. O sea, porque él tiene la pretensión de ser el propietario de la cosa. Igualmente, la posesión tiene que ser no equívoca. Eso quiere decir que se debe poseer la cosa como si fuese el mismo propietario, ¿verdad? Y no como en nombre de otro. O sea, si yo estoy poseyendo una cosa creyendo que está a mi nombre y no, resulta que no, que está en nombre de otro, entonces la posesión no es equívoca, no es clara, pues. Entonces, el poseedor tiene que tener esa convicción plena de que tiene derecho a poseer la cosa y que está poseyendo en su propio nombre. Y el otro requisito es el título y la buena fe. El título nos quiere decir
el, el instrumento mediante el cual el poseedor llegó a tomar posesión material de la cosa. Si, por ejemplo, se hizo a través de una tradición o entrega material o a través de un acto de ocupación. Pero ese título tiene que estar, por supuesto, tiene que ser un título legítimo y tiene que ser un título que tenga también aparejado lo que es la buena fe. Esto quiere decir que todos los actos contrarios a la buena fe descartan, digamos, la existencia de una posesión civil, de una posesión con ánimo de dueño. Todos los actos clandestinos, violentos o precarios no pueden dar lugar en ningún caso a una posesión civil ni a una posesión de buena fe. Justamente ¿por qué? Porque el poseedor tiene que tener esa convicción interna de que tiene derecho a tener la cosa en su poder. Fíjense una cosa, el poseedor está ocupando una cosa que no le pertenece, ya sea que la cosa esté abandonada por su dueño o que el dueño haya tolerado la ocupación de la cosa. Pero el poseedor no puede en ningún caso despojar al dueño o al anterior poseedor de la cosa por un acto violento, clandestino, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, que rompe una cerradura, que invade una propiedad, sabiendo que esa propiedad está ocupada por su dueño, esa persona jamás puede pretender tener un justo título para poseer la cosa. Y el carácter de buena o de mala fe va a ser muy importante a los efectos de los frutos que percibe la cosa. En este caso, los frutos tendrá obligación de devolverlos el poseedor de mala fe, no así el poseedor de buena fe. O sea, cuando la cosa es reclamada por su propietario, los efectos van a variar tratando si el poseedor es de buena o de mala fe. Vamos a hablar ahora de algo que se menciona mucho en los textos de derecho romano, que son las puestas en posesión, missio in possessione. Estos eran situaciones en las cuales una persona era puesta en posesión de una cosa o varias cosas por una determinada circunstancia. Y por supuesto que esa puesta en posesión tenía su origen en la ley o en el mandato del pretor. ¿Okay? Cuando el pretor decidía darle la posesión de una cosa a una determinada parte o a una determinada persona, se suponía que era una situación temporal, pero que podía llegar a, eh, a configurar pues también una posesión legítima que le diera a la persona el derecho a adquirir la propiedad de la cosa por el transcurso del tiempo. Fíjense que el poseedor lo que tiene que sentarse a esperar que pase el tiempo, cumpliendo todos los requisitos que vimos anteriormente. Y una vez que pasa el tiempo, el poseedor puede reclamar pues la declaratoria de su derecho de propiedad. Hoy en día existe una acción que puede intentar el poseedor luego de haber cumplido los lapsos útiles para adquirir por vía de la prescripción adquisitiva, que es la acción mero declarativa de propiedad. Entonces, esta es una acción que muy poca gente intenta, pero que es la acción destinada a que un tribunal reconozca al poseedor la calidad de propietario por haber cumplido los requisitos establecidos en la ley. Entonces, la sentencia que dicte el tribunal va a ser el título de propiedad que va a poder exhibir esta persona en su vida diaria. Vamos a ver cuáles eran esas puestas en posesión.
tenemos las puestas en posesión pretorias. El pretor, mediante actos emanados de su imperio, autorizaba a las personas particulares que lo solicitaban para que entrasen en posesión de los bienes o de todo el patrimonio de una persona. Estos actos o providencias eran ofrecidas en el edicto. ¿Okay? Cuando una persona fallecía, entonces el pretor podía autorizar a ciertas determinadas personas que lo solicitaban que les entregasen la posesión de algunos bienes o de todo el patrimonio de una persona. Ustedes cuando estudien sus instituciones romanas 2, van a estudiar el tema de la sucesión y van a ver cómo que al lado de la sucesión civil fue creada una sucesión distinta que fue la sucesión pretoria, la honorum possessio. Y esa honorum possessio, que era una sucesión, una herencia pretoria, una herencia reconocida por el pretor a algunos parientes que estaban fuera de la familia enmaticia, le fue dado en algunos casos esta posesión, esta puesta en posesión pretoria justamente para salvaguardar los bienes de la herencia. En la sucesión hereditaria, a quienes le presentaban al magistrado un título civil que justificase su pretensión sobre la herencia o cualquier título de sucesión válido según el pretor. Eran las posesiones de bienes que vinieron a constituir un sistema paralelo de sucesión hereditaria que otorgaba a la muerte del causante los bienes en posesión a sus herederos. Entonces aquí tenemos el caso que yo les hablaba, ¿verdad? De la bonorum possessio, que fue una sucesión paralela, si se quiere, a la sucesión contemplada en el derecho civil. Tenemos la puesta en posesión procesal. En el curso de un proceso, el pretor podía poner en posesión de la cosa litigiosa al demandante en caso de que el reo convenido no se presentase a la citación o cuando fuera confeso o condenado. Eso lo vimos cuando estudiamos el tema del proceso, ¿verdad? Con tales atribuciones de facultades, a los poseedores los asimilaba a los propietarios, in bonis habere, por el otorgamiento de la acción publiciana, similar a la reivindicatoria y basada en la ficción de que había transcurrido el tiempo útil de usucapión. Cuando estudiamos la propiedad, vamos a ver que al lado de la propiedad civil o utilitaria, el pretor estableció una propiedad llamada propiedad bonitaria o pretoria. Y a estos propietarios les fue otorgada una acción para defender su derecho, que fue la llamada acción publiciana. Y es una acción similar a la acción reivindicatoria. Por eso es que se dice aquí que cuando el magistrado ponía en posesión de la cosa litigiosa al demandante o actor, era como una forma de proteger los derechos que pudieran derivarse de ese proceso. ¿Okay? Entonces lo colocaba en posesión del actor. Recuerden cuando estudiamos las acciones de ley, que en la primera de las acciones de ley había un mecanismo en el cual el magistrado podía poner en posesión de la cosa a cualquiera de las partes en la acción por apuesta sacramental. Y que esa forma de atribución de la posesión era caprichosa del magistrado, o sea, no había criterios particulares para eso. Y si la persona que tenía la cosa en su poder perdía el proceso y perdía en consecuencia la apuesta, él no era obligado a devolver la cosa, no estaba obligado a devolver la cosa, sino en dado caso era obligado a pagar una suma que representase el valor de la cosa. Entonces, bueno, estas eran las puestas en posesión procesal que había en muchos casos en el proceso romano. ¿Cómo se defiende la posesión? Fíjense que aquí es muy importante que el poseedor no era el propietario, pero tenía derecho a la protección posesoria. Y ese derecho lo tiene tanto el poseedor de buena fe como el poseedor de mala fe. ¿Por qué? Porque si no, entonces lo contrario sería suponer que cualquier persona puede tomar la justicia en su poder
y, por ejemplo, sacar a un poseedor de mala fe, ¿no? Si a una persona se le invade su propiedad, esa persona tiene que hacer uso de los medios contemplados en el ordenamiento jurídico para poder desalojar al invasor, pero no puede utilizar vías de hecho para hacerlo, porque ese poseedor, ese invasor, aunque es un poseedor de mala fe, tiene igualmente el derecho a la protección posesoria. Entonces, el pretor otorgó la defensa de la posesión mediante procedimientos especiales llamados interdictos. Estaban basados en su imperio y obedecían no a una naturaleza jurisdiccional, sino a providencias administrativas tendientes a preservar la paz y el orden social. Esto se lograba mediante decretos o mandatos de prohibición de ciertas conductas. Es decir, que aquí no estamos en un proceso jurisdiccional contencioso, sino simplemente se está buscando la protección posesoria al pretor, que lo hace mediante unos procedimientos especiales llamados interdictos, que todavía hoy en día existen. ¿Ok? Entonces el interdicto busca justamente restablecer la situación jurídica del poseedor, restablecer el status quo del poseedor. Si el poseedor está siendo de alguna manera amenazado o se ha violentado su posesión o se le ha despojado de la cosa, él tiene derecho a la protección posesoria. ¿Cuáles son los interdictos que tenía el derecho romano? Bueno, había unos para conservar la posesión de los bienes muebles en caso de arrendamiento, el interdicto salviano. Había otros interdictos para retener la posesión en caso de perturbación. Tenemos dos, el Utipo Sidetis y el Utruvi. Y otros interdictos para recuperar en caso de despojo, que es el Undebi y Debi Armata. Fíjense que la diferencia entre el segundo y el tercero es que en el segundo hay una perturbación a la posesión, pero no ha habido un despojo de la cosa. En el tercero ya la cosa ha sido despojada y entonces se busca justamente la devolución de la cosa. El interdicto salviano, para conservar la posesión de los bienes muebles en caso de arrendamiento. También nos encontramos el interdicto quorum bonorum, para lograr la posesión de los bienes hereditarios contra quien los tuviese en su poder, cuando el pretor había concedido la bonorum possessio. Esto justamente para proteger los derechos de esos herederos que no están, que no forman parte de la familia agnaticia, y que el pretor les reconoció el derecho a la herencia. Entonces ellos podían solicitar ese interdicto quorum bonorum para lograr la posesión de los bienes hereditarios. Tenemos el interdicto quod legatorum, que era ejercitable por el heredero pretorio cuando algún legatario se hubiese apoderado de hecho de un bien legado en testamento sin someterse a las reglas de adquisición del legado. Ustedes saben que el legado es cuando se le deja a una persona un bien particular de la herencia, ¿verdad? El legatario no es heredero, sino que él tiene el derecho, digamos, a recibir un bien determinado y específico que se le ha dejado en la herencia. Entonces, cuando ese bien o esa cosa estaba en manos de otra persona, el legatario podía en un momento dado ejercer ese interdicto, y también el heredero, por supuesto, cuando este legatario se hubiese apoderado de hecho de ese bien legado en el testamento sin someterse a las reglas de adquisición del legado. Interdicto para retener la posesión en caso de perturbación. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de una situación en la cual el poseedor está siendo perturbado en su posesión. Tenemos dos interdictos en el derecho romano, el interdicto uti possidetis y el interdicto utruvi. Hoy en día hablamos de los interdictos de amparo y los interdictos de despojo. ¿Okay? Entonces, cuando una persona está siendo perturbada en su posesión, ¿verdad? Cabe un interdicto de amparo para proteger esa posesión. Y los interdictos de despojo es cuando la persona ha sido
despojada de la cosa, justamente para proteger ese derecho que tiene el poseedor. Entonces, aquí tenemos que el interdicto uti possidetis se da cuando se trataba de la posesión de inmuebles. El término uti possidetis quiere decir sigue poseyendo como venías poseyendo, ¿no? Porque fíjense que el interdicto no busca como finalidad establecer o reconocer el derecho de propiedad o negar el derecho de propiedad. El interdicto lo que busca es restablecer la situación jurídica que tenía el poseedor, sin entrar a discutir si él tiene derecho o no a poseer la cosa y sin entrar tampoco a discutir quién tiene el derecho de propiedad sobre la cosa. Por eso es que el interdicto es simplemente un mecanismo procesal para proteger la situación del poseedor. El poseedor, por quien puede ser, digamos, perturbado o molestado, puede ser por el mismo propietario de la cosa o puede ser por un tercero, por otro poseedor, por otro tercero que quiera tener la cosa en su poder. Entonces, en ese caso, el poseedor tiene el derecho a la protección posesoria. Y tenemos el interdicto trubi cuando se trataba de la posesión de cosas muebles que se podía ejercer. Fíjense que en la patria potestad, en la defensa de la patria potestad, ustedes seguramente habrán estudiado algunos interdictos que se le reconocieron al pater familia para exigir en un momento dado la devolución de un hijo. Los hijos de familia eran considerados como pertenencias del padre de familia, del pater. Entonces, cuando él era, el hijo estaba fuera del hogar y estaba en otro domicilio que no fuera su casa, el padre podía solicitar también la protección de los interdictos para lograr la devolución del hijo, ¿okay? Como si se tratara de una cosa material o corporal. Tenemos los interdictos para recuperar la cosa en caso de despojo. El interdicto un debi, cuando la cosa había sido despojada con violencia. El interdicto de vía armata, cuando la violencia procedía de bandas armadas, ¿no? Entonces, en ese caso, utilizaba ese interdicto para buscar la recuperación de las cosas en caso de despojo. Bueno, este es el fin de nuestra clase de hoy. Bueno, solamente me quedó decirles, bueno, hablarles sobre cómo se extingue la posesión, que puede ser por vía de ánimos o de corpus, vamos a decirlo. De corpus, por ejemplo, cuando la cosa se pierde o se destruye o se extingue. Y por vía de ánimos, cuando el poseedor renuncia a la posesión. Entonces, en ese caso, es cuando se extingue la posesión como tal. Nuestra próxima clase, nosotros vamos a estudiar el derecho de propiedad. ¿Ok? Yo espero que nos dé tiempo para cubrir todo el programa, ya que ustedes van a tener su examen final el día 12 de febrero. Entonces, por lo menos yo aspiro tener una última clase el día 5. ¿Ok? Nos quedaría estudiar el derecho de propiedad a la próxima clase y luego abordar el tema de los derechos reales, que son los derechos reales personales y los derechos reales o las llamadas servidumbres reales. Si es verdad, no he montado la clase pasada, me pido disculpas, la voy a subir hoy mismo junto con esta clase. ¿Ok? He corregido